Pero el 50%. El potencial trabajo es el Sí. 50% de este salario mínimo. Exactamente. Y vamos a hablar de ley ómnibus, de lo que tiene que ver con el tratamiento. Un tratamiento que el gobierno quería acelerar y ahora parece que posterga un poquito más. Incluso por después de este paro general, decíamos antes que vamos a tener el 24. Estaba previsto que se votara quizás el 25. Algunos hablaban de la posibilidad de tener un dictamen mañana, de que se pudiera debatir el sábado mismo, o sea, pasado mañana. No se llegó a eso, no hay consenso todavía. También en este tira y afloja en el cual está el gobierno. Todo esto lo vamos a estar analizando con Lucas Koblovs, es politólogo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, manejando los tiempos prudentemente o quizás demasiado arriesgado el gobierno. Digo, pues en un momento tenía el consenso, había voluntad, digo, más allá de los desaires del presidente a diputados, tiene la derecha de muchos bloques, el radicalismo, el peronismo centrista que maneja Pichetto. Sí, yo creo que ahí se combinan dos elementos. En primer lugar, haber mandado un proyecto de ley tan ambicioso que incorporen tantos elementos de diversas temáticas, incluso muchos de ellos que sean cuestionados o por lo menos que generen controversia, es un punto que tampoco ayuda para poder avanzar. Y después la otra cuestión es cuál va a ser efectivamente... O sea, para que se entienda, es directamente proporcional a un toco así de páginas el mismo tiempo, ¿no? Si hubiese sido menos puntos, podría haber salido más rápido. Exactamente, salvo que la estrategia en el fondo del gobierno sea, bueno, yo voy con todo esto para negociar mucho y quedarme con lo más importante. No parece ser eso. No parece ser eso en función de la insistencia que ha tenido Javier Milei con el tema. Exactamente, y después el otro elemento es la estrategia de negociación que tiene realmente el gobierno, porque por un lado tenemos al presidente que cuestiona permanentemente a los diputados y que se pone en cierta posición intransigente en cuanto a algunas cuestiones puntuales, pero después por otro lado tenemos a otros funcionarios como Francos, el ministro, donde tiene una actitud mucho más dialoguista. Y yo creo que ahí la clave para poder avanzar es cuánto el gobierno está dispuesto a negociar y decir, bueno, lo más importante para mí son estos puntos, el resto podemos esperar, pero claramente va a tener que haber una negociación donde cada parte sea, si no la ley ómnibus se va a terminar empantanando. El apuro del gobierno puede obedecer, si bien todavía tiene imagen positiva el presidente Milei, puede obedecer a un temor o alguna alarma de que este veranito, esta luna de miel que suelen tener los gobiernos cuando recién comienzan, termine antes de lo previsto, sobre todo teniendo en cuenta los próximos incrementos que vienen en materia de servicios? Sí, el gobierno claramente necesita, por una cuestión pragmática, económica, de poder empezar a impulsar sus medidas, pero después también, por otro lado, como vos bien decís, todo proceso de luna de miel, lo que estamos viendo, no solo en Argentina, sino también es un fenómeno mundial, empieza a ser más corta de lo que era antes. Ayer empezó a circular una encuesta que hizo Poliarquía, en donde claramente se ve que los niveles de apoyo, si bien retrocedieron en parte, se mantienen altos. Y el retroceso... ¿En qué niveles? Y la encuesta que se publicó ayer se ve que la aprobación se mantiene en 58 puntos. Eso o sea, significa... cercano, incluso por arriba de lo que fue el nivel de voto. Sí, y eso significa 7 puntos menos aproximadamente de lo que tuvo apenas asumió Milei, que esa caída es lógica. Si lo comparamos, por ejemplo, con Macri, la caída que registró Milei es prácticamente la misma que registró Macri al mes de haber y aquí asumido. Ha hecho todo mucho más fuerte y más rápido, y no con el modelo gradualista, que de hecho el propio Macri desaconsejó luego de su experiencia. Exactamente. Sí, en esa encuesta que se publicó hay algunas luces amarillas. Por ejemplo, 5 de cada 10 encuestados mencionan que no llegan a fin de mes.
las expectativas de cómo creen que la economía argentina estará dentro de un año son muy bajas. El pesimismo aumentó 12 puntos desde noviembre a enero. Y después el otro dato es el crédito social que tiene el gobierno. Hay una pregunta que Poliarquía hace que se le pregunta si cree que el gobierno está solucionando los problemas que tiene Argentina, si sabe, pero necesita tiempo, o si no sabe. Esa categoría intermedia de sabe, pero necesita tiempo, es lo que se conoce como el crédito que se le da a un gobierno. Esa variable, esa categoría, si bien está en valores cercanos al 60%, cayó aproximadamente 7 o 8 puntos respecto a un mes atrás. Si lo comparamos con Macri al mes de haber asumido esa categoría del crédito, lo logró mantener estable. Claro, o sea, Milei no. esto podría llegar a cortar el tiempo de gracia que tiene el gobierno. Y en relación a eso, ¿qué incidencia crees que va a tener el paro justamente de la CGT? ¿Le extiende esta luna de miel, digo, por una cuestión de polarización, o todo lo contrario, puede ser que incida contrariamente? Yo creo que el paro, ahí hay un elemento comunicacional de cómo el gobierno logra manejar eso. Capitalizarlo, claro. Porque, entre comillas, se enfrenta a un actor social, el sindicalismo, que junto con los piqueteros son los actores sociales con peor valoración pública. Claro. Entonces, si claramente, discursivamente se instala y logran convencer al ciudadano de que esto es de vuelta la lucha de medidas que favorecen a la gente versus una casta que intenta perpetuarse. Bueno, es que los sindicatos se están movilizando porque les tocaron las cajas, ¿no? Digo, Claramente. Poca discusión de paritarias hemos visto en este mes. Exacto. Si el gobierno logra convencer, instalar eso, puede terminar siendo un elemento que lo favorezca. Y es más, agrego un punto más. Si las movilizaciones que se hagan se hacen de una manera ordenada, en el cual no se cortan las calles, también podría ser un elemento a favor para el gobierno. En caso de que la ley ómnibus no salga tal como el gobierno tiene expectativa de que finalmente salga, o en los plazos en los que el gobierno espera, ¿crees que tiene la administración de Milei alguna carta, algún plan B como para poder capitalizar esa situación que puede llegar a darse? Yo creo que lo principal que va a tener que hacer el gobierno es en primer lugar, que la ley salga cuanto antes. Si las concesiones que da son más o menos, para mí sería lo de menos, justamente porque lo que el gobierno tiene que mostrar es capital político. Está en un contexto en donde sus cantidades de bancadas que responden al gobierno, tanto diputados y senadores, son bajas, no es un número importante. Entonces necesita dar fortaleza política no solo al interior, sino también al exterior, para empresarios, para el Fondo Monetario, etcétera. Es necesario que el gobierno tiene que demostrar que es política. posible gobernar si se traba o si no sale la ley ómnibus, o lo mismo sucede en la justicia con el DNU. Obviamente será tildado de un gobierno que no puede gobernar, que es ineficaz. Eso afectará lógicamente la elección del 2025. Y los partidos centristas que hoy están acompañando lo mismo, ¿no? Digo, su redefinición también depende de que las cosas caminen, ¿no? Digo, por fuera obviamente queda el kirchnerismo hoy apartado de esta discusión, porque obviamente se niega a toda transformación de las que propone Javier Milei, ¿no? Y tiene obviamente un público residual importante todavía, según lo mostrado en las últimas elecciones. Exacto, y es más, para mí es más importante que la ley se apruebe más allá de las concesiones que dan, que con respecto al tiempo. Tiene que dar un mensaje claro y contundente de que puede negociar frente a un Congreso que es adverso, por ponerle un rótulo. Esta me la va a entender Juanpi. El movimiento se demuestra andando, decía Carlito Bala. Si no hay transformación, ¿no? Digo, si no hay cambio, aunque sea en menor proporción a la que quiere el gobierno, obviamente se encontrará empantanado. Muchísimas gracias. Perdón, vos querías preguntar algo. Bueno, sí, en relación a las concesiones, ¿no? Digamos, ¿qué margen de maniobra, ¿no? ¿Qué tanta muñeca tiene el gobierno para hacer concesiones tanto a nivel jubilatorio como de retenciones?
Y ahí sí es el gobierno está en una... Sobre todo retenciones, ¿no? Exacto, en una encrucijada importante porque por un lado tiene que dar concesiones para avanzar, pero por otro lado tiene que mostrar solvencia fiscal. Y ahí va a estar puesto el foco, porque va a ser fundamental que en esas concesiones que dé el gobierno no se vea al gobierno como que su plan económico empieza a tener debilidades. Claro. Muchas gracias, Lucas. Lucas Koblos es analista, politólogo, y desarrollamos un poco todo lo que tiene que ver esta semana con el tratamiento en comisiones de la ley Ómnibus. Vamos a cambiar ahora de tema, nos vamos a ir a Brasil, específicamente a Río de Janeiro, donde